Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a hablar de la ley del fraccionamiento. Yo sé que probablemente ustedes, igual que nosotros, estemos ya saturados con este tema un poquito porque ha salido en los medios hasta el cansancio, pero queremos invitarte a hablar de la ley del fraccionamiento pesquero desde una perspectiva distinta. Tuvimos la posibilidad de conversar con un experto, Ciro Oyarzún. Él es docente del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Oceanográficas de la Universidad de Concepción, y él forma parte, integra los comités científicos para resolver cuál es la cuota de determinado recurso pesquero. Por lo tanto, él sabe muchísimo de este tema. Vamos a ir de inmediato a compartir con ustedes esta nota que elaboramos en Sala de Prensa. Ahí está nuestro medio de comunicación, www.saladeprensa.cl. Ley de fraccionamiento en la pesca explicada, todo lo que debes saber para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la idea es que en este despacho te podamos contextualizar un poquito, ir explicando el tema punto por punto y además matizar este tipo de conversación que vamos a hacer contigo con las opiniones del experto en recursos pesqueros como es Ciro Oyarzún. Primero indicar, antes de ir a la nota de Sala de Prensa, primero indicar que la ley de pesca es una ley que nace durante esta administración, durante la administración del presidente Gabriel Boric. ¿Y cómo nace esta ley de pesca? Nace a raíz de los problemas que había presentado la antigua legislación. La antigua legislación que está asociada a problemas de corrupción. El que diga lo contrario, miente. Hay problemas, hubo muchos problemas de corrupción con la ley anterior, la llamada ley Longueira, porque el ministro de Economía en aquella época fue el ministro Longueira, después candidato presidencial frustrado. Bueno, hay condenas en los tribunales de justicia, el caso de Jaime Orpiz, en fin, y otros parlamentarios que fueron condenados. ¿Por qué? Porque sencillamente aceptaron pagos de algunos empresarios relacionados al mundo de la pesca industrial para que determinados artículos fueran puestos en la ley. Entonces, bueno, había que solucionar ese problema, el problema de origen de la ley de pesca. Y así nace esta nueva legislación. Y esta es la presentación que hace el gobierno de esa ley de pesca. Vamos a mirar un poquito antes de ir a la nota de nuestro medio de comunicación. Dice que es un avance contundente en transparencia, equidad e impulso al desarrollo de este sector en el país. La verdad es que después de los cuestionamientos que ha sufrido la ley de pesca, ahí está el mensaje del presidente de la República cuando presentó el proyecto de ley de pesca. Dice, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley sobre la Ley General de Pesca y deroga las disposiciones que indica. Y el presidente parte diciendo, la humanidad depende de los servicios ecosistémicos que el océano proporciona. En fin, ya hace un detallado eh, speech sobre ese tema. Pero bueno, el proyecto de ley de pesca ha tenido hartos problemas en su tramitación. Se avisoraba, por supuesto, que iba a ser una ley compleja de tramitar, pero yo creo que pocos pudieron advertir las complejidades. La ley contempla normas para resguardar la transparencia en todos sus niveles. Ahí hablan, eh, subrayan el tema de la transparencia como algo fundamental a propósito de lo que pasó con la antigua legislación, con el fin de evitar la presión de terceros para la definición de normas reguladoras. La ciudadanía tiene el derecho a saber cuánto, dónde y cómo se extrae y qué determinado recurso. Bueno, y vienen explicadas una serie de cosas, como por ejemplo que la ley es el resultado de 154 encuentros locales con el sector pesquero artesanal, 4 encuentros con trabajadores del sector pesquero industrial, 14 encuentros en realidad, 17 con mujeres, 9 encuentros con ciencia, en fin, y es el resultado, la ley que se presentó es el resultado de esto. Pero bueno, no terminó de convencer mucho a los parlamentarios. Aquí está nuestro trabajo, dice ley de fraccionamiento explicada. La,
La introducción es lo que yo más o menos les he señalado, y aquí también hay un video donde el gobierno promociona la nueva ley de pesca. Conversamos con Ciro Yarzún. Ciro Yarzún. Bueno, aquí también en nuestra nota puede encontrar lo último que pasó en la comisión mixta. Ciro Yarzún es docente del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, biólogo, doctor en Ciencias, Convención en Zoología, jefe de división Administración Pesquera entre el año 2006 y 2007, y desde el 2013 que participa en los comités científicos. Él es Ciro Yarzún y con él conversamos para tener claridad sobre este tema. Le queríamos plantear 3 o 4 preguntas. Eh, Primero, ¿qué pasa con el recurso con esta nueva normativa? Porque queremos que los recursos pesqueros sobrevivan en el tiempo, que tengamos recursos pesqueros por muchos años más. Una de las grandes crisis que tenemos es que los recursos pesqueros, como fueron agotados con estas famosas vueltas olímpicas y un montón de otras técnicas que ocupaban los pesqueros industriales, digamos, fueron agotados. Está también el tema de la pesca ilegal en negro, donde ahí tenemos serios problemas también. Entonces, bueno, en fin, le planteamos esas 3 preguntas y él lo primero que hace es pasarnos unos cuadros estadísticos. Unos cuadros estadísticos, ese cuadro que está ahí y ese otro que está acá, y tiene que ver con el desembarco. ¿Qué es lo que más se desembarca, lo que más se trabaja en el mundo de la pesquería? Fíjese que el salmón del Atlántico es el primero, anchoveta segundo, jurel, chorito, sardina, chascón o hurón negro creo que dice, salmón plateado, jibia, en fin. La merluza común aparece recién en el puesto número 16, en el puesto número 17. En el puesto número 17. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy día todo el problema está concentrado con el tema de la merluza, pero la merluza está por lejos ser el recurso más pescado. Eso como, eh, o más extraído, como primera cosa que quiso aclarar Ciro Oyarzún. Y le preguntamos, con los cuadros estadísticos, ¿usted nos quiere decir que la discusión sobre la merluza o los jureles son artificiosas? Dice, no, no es artificiosa, responde él, porque afecta a comunidades humanas, pero dentro del volumen de desembarque, claramente la anchoveta, el jurel y la jibia son bastante más grandes que la merluza. La merluza. ¿Conocen la merluza? Esa es la merluza, ahí está. Es la que conocemos como la pescada, digamos. Cuando uno come pescado frito, habitualmente es la merluza. Ya, dice, le preguntamos, pensando en los recursos, jurel, merluza, anchoveta, sardina, jibia, esta nueva ley, así como va hasta ahora, ¿es mejor que la anterior? ¿Un poco mejor? ¿Igual de mala? En fin, le preguntamos. Él dice, desconocemos cómo va a ser la forma final y no solo el fraccionamiento. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el poder de los comités de manejo? ¿Cuál va a ser la potestad de los comités científicos que en este momento son asesores? No me garantiza que lo que vaya a resultar sea necesariamente mejor de lo que se está derogando. En este momento la investigación pesquera la realiza el IFOP. El IFOP es el Instituto de Fomento Pesquero, que es una agencia de derecho privado, y si bien nace como un instituto Corfo, pero no existe lo que podríamos llamar un Instituto Nacional de Pesca que tenga una organización regionalizada y que pudiera responder a las preguntas regionalizadas, sino que responden a las mayores pesquerías que corresponden a estadísticas que vimos y que son principalmente peces. Entonces, Ciro Yarzún, primera cosa que dice es que em, no puede decir si esta va a ser una mejor o peor ley de pesca porque, aparte del fraccionamiento, que es un pelo de la cola, deduzco, em, el cuerpo de la ley no se conoce mucho. Y ahí él habla de los comités científicos, que parecen una cuestión importantísima. Le preguntamos, ¿el privilegiar a los artesanales o a los industriales tiene alguna relación con ser una mejor o peor ley de pesca? No, responde enfático. Es una decisión política. Si tú quieres, recoge el sentir de los parlamentarios, que suponen son nuestros representantes, pero detrás de esto no hay una decisión técnica, dice él. No es una decisión técnica, es una decisión política. ¿Qué tanto recurso va para el mundo pesquero artesanal y qué tanto recurso va para el mundo industrial? La sustentabilidad se da en base a una buena ciencia, plantea él, a un buen manejo, y luego vendrán las negociaciones de cómo se reparte la cuota biológicamente aceptable. Pero no hay un algoritmo técnico que diga debe ir tanto a los industriales o tanto para los artesanales. No es así, dice él. Le preguntamos por la alimentación humana. En el caso de la alimentación humana, ¿una mala ley pudiera agotar el recurso? Es correcta tu conclusión, nos responde.
Si tú tienes una buena administración que esté velando por el objetivo de conservación y de explotación sustentable, vas a asegurar ese recurso para la alimentación humana. Pero si no hay una buena administración ni fiscalización tanto para el recurso como para el ambiente, entonces no hay garantías de que éste siempre asegure el consumo humano. Esta ley cautela mejor la alimentación de los chilenos. Por ahora yo diría que da lo mismo. Quizá necesitamos otra pregunta, dice él. ¿Hacia dónde va dirigida la producción industrial? Él dice, él nos pregunta, ¿sabes tú hacia dónde va dirigida la producción industrial? La respuesta es que la mayor parte va a la exportación. Y sigue. No quiero dar datos incompletos, pero por ejemplo, aparece en el listado el salmón del Atlántico, es decir, Camanchaca, Oblumar y varias más. Y ese producto, una cantidad bastante menor, cercana al 20%, va a nuestros supermercados. El resto va a exportación, dice él. La merluza austral, en su mayor proporción, va a exportación. El bacalao de exportación, teóricamente, sobre el 95% va a la exportación. Entonces, si alguna de las plantas deja de producir esta proteína, va a haber un efecto en el empleo, pero no en el consumo humano de los chilenos de ese recurso, porque la mayoría de los recursos que pescan los industriales se va a exportación. Yo no sé si ese dato estaba sobre la mesa. Entonces, cuando jugamos con la sustentabilidad y para y para quién pescamos tanto, es necesario que saquemos tanto de aquello si queremos ser sustentables o es para mantener bien el negocio, se pregunta. Entonces, con la actual ley de pesca, yo no estoy viendo que se asegure la sustentabilidad por ahora, mientras no tengamos una investigación regionalizada o un sistema de fiscalización más robusto, pero para eso deben cooperar los pescadores, dice. La normativa aborda la pesca en negro, necesitamos que no solo se mejore o tenga más poderes en la pesca, responde. Más capacitación, más recursos, más personal, seguro, pero es imposible si el sector pesquero no coopera. Y él me dice, o él nos dice, y hay una pregunta que no me has hecho. Resulta que tenemos en teoría el mundo artesanal y el industrial, claro. En nuestra cabecita está el mundo industrial y el mundo artesanal. Él dice algo distinto, mira, dice que el mundo artesanal llega a naves de 18 metros y fracción y de ahí para arriba está el mundo industrial. Pero resulta que dentro de lo que es el mundo artesanal no son los mismos los lanchones de 10, 11, 12 metros y los que fabrican esas lanchas sobre 18 metros. Una lancha pesquera artesanal mide ese orden y cuesta $1.000.000. En la práctica es un tercer sector que está siendo tratado como un artesano, como si fuera un bote de menos de 12 metros, y la nueva ley no contempla esa subdivisión, concluye el experto. Y consultamos a la FEREPA sobre este tema. La FEREPA es la Federación Regional de Pescadores Artesanales. ¿Hay un tercer sector? Además de los artesanales y los industriales, coincide. Él dice que el tema de las lanchas por el LORA y tecnificación es un tema muy importante que se debe desarrollar con detalle. A nuestro juicio, hoy existe un nuevo sector, el semi-industrial, que tiene que ver con capacidad de carga y tecnológica más allá del tamaño de la embarcación. La nota la puedes encontrar en nuestro sitio www.saladeprensa.cl. Tratamos de abordar este tema de la ley de fraccionamiento, explicarla y mirarla desde otra perspectiva. Esto es lo último. Comisión mixta zanja no reabrir debate y votará por separado fraccionamiento de la merluza común. Hay acuerdo en toda la ley de pesca, salvo en el tema de la merluza común. Eh, y eso el Congreso, la Comisión Mixta, decidió sencillamente no jugársela por una u otra opción y chuteó el problema para adelante y eso se va a resolver en 3 semanas más. Por decir, la Comisión Mixta que está aquí va a elaborar un par de informes y con esos informes se va a resolver votar en la Cámara de Diputados y en el Senado y ahí vamos a saber finalmente cuánto queda para los artesanales de merluza, cuánto queda para los industriales de merluza. Hasta hoy es 52% para los artesanales de la cuota de merluza y 48% para los industriales, y eso es lo que a estos últimos evidentemente no les gusta. Bien, te saludo Gubarela Mora, periodista, gracias por acompañarnos en esta lectura explicada que hicimos sobre la ley del fraccionamiento pesquero, que nace de la ley de pesca original. ¿M? De ahí se sacó un apéndice y se trató específicamente el tema del fraccionamiento pesquero. Bien, no olvides cooperar con nuestro medio, Sala de Prensa, directamente en nuestro sitio www.saladeprensa.cl o bien haciéndose miembro de nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.